Buenos días a todos. Vamos a dar continuación al tema de concentración y dilución de la orina. Vamos a reforzar la explicación de la anterior clase. ¿Me pueden escuchar? Sí, Buenos doctor. días, doctor. Sí se puede Ya. escuchar. Bueno, para este tema de concentrar y diluir la orina, prácticamente actúan dos factores: la liberación de la hormona ADH y la elevada osmolaridad del líquido intersticial. Muy bien. Bueno, el ADH, como hemos visto en clases previas, va a actuar en diferentes segmentos tubulares. Muy bien, ¿cuáles van a ser esos segmentos tubulares? El túbulo distal y el conducto colector medular. Muy bien. El túbulo distal en su porción final más el conducto colector en su parte cortical y medular. Muy bien. Hay que recordar que este segmento, sobre todo la rama ascendente de Henle, es, ¿no? La rama gruesa en realidad es impermeable al agua, ¿ya? Ahora, para que se genere un cuadro de lo que se llama hiperosmolaridad del intersticio medular, se debe generar lo que es una médula hiperosmótica, mediante el mecanismo de contracorriente. Ejemplo, miren, aquí tengo un vaso peritubular de la nefrona yuxtamedular. Este vaso peritubular o capilar peritubular es conocido también como vasos rectos porque van en un sistema paralelo al asa de Henle. Muy bien. Y como sabemos, el plasma tiene una osmolaridad, ¿no? La osmolaridad del plasma o de la sangre en realidad es de 300 milismoles por litro en un promedio, ¿no? De acuerdo a diferentes bibliografías puede variar entre 280 a 310 milismoles por kilogramo. En este segmento tenemos lo que es el ingreso de plasma recién filtrado, que prácticamente tiene los mismos componentes que la sangre. El líquido que circula en el túbulo proximal va a tener la misma osmolaridad que la que tiene el plasma durante su filtración. Entonces, por eso acá marca 300 miliosmoles. Pero como ven en la imagen, a medida que va avanzando hacia el asa de Henle, hacia la punta del asa de Henle o hacia el extremo del asa de Henle, esta se vuelve más hiperosmótica, llegando incluso hasta 1200 miliosmoles. Y nuevamente recuperando en el túbulo distal su osmolaridad normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el asa de Henle penetra o introduce más profundamente en la médula, se vuelve más hiperosmótica. Muy bien. Denme un momento, voy a admitir al resto de sus compañeros. Ok. Ahora, esta médula hiperosmótica, como habíamos dicho, se genera gracias al sistema de contracorriente. A ver, esto tiene diferentes pasos. Nuevamente acá tengo lo que es el asa de Henle, tengo acá el túbulo proximal y aquí tengo el túbulo distal. En el túbulo proximal, ¿no? Vamos a tener el líquido tubular con la misma concentración que estaba en el glomérulo capilar, con la misma osmolaridad, en este caso 300 miliosmoles. Este va recorriendo progresivamente el asa de Henle, muy bien, ¿verdad? Y el intersticio medular tiene la misma osmolaridad también, porque deben buscar un equilibrio entre el líquido tubular y el intersticio medular. Muy bien. Aquí es 300 y aquí también es 300 miliosmoles por litro. Bueno, esa es la primera parte, como dice acá, ¿no? El líquido que ingresa en el asa de Henle, en este caso, va a tener una osmolaridad de 300 miliosmoles. Muy bien, igual que la del plasma. Pero ¿qué pasa luego? Lo que pasa luego, en la rama ascendente de Henle, recordemos que existe un transportador que se llama sodio 2-cloropotasio. Esta bomba de sodio 2-cloropotasio va a sacar solutos de la rama gruesa de Henle desde la luz tubular hacia el intersticio medular. Entonces,
esta salida de solutos, esta reabsorción de solutos al intersticio medular va a generar una diferencia de osmolaridades. Aquí va a haber menor solutos y aquí va a haber mayor concentración de solutos. Muy bien. Entonces se va a generar una diferencia de 200 miliosmoles por litro de osmolaridad. Entonces el intersticio se vuelve acá ya un poco más hiperosmolar que el líquido tubular. Ese es el segundo paso. El tercer paso es que el líquido sigue fluyendo desde el túbulo proximal al asa de Henle y el túbulo distal. En el tercer paso, como ven en esta imagen, el intersticio medular que ha aumentado su osmolaridad se va a igualar con la osmolaridad del líquido que está ingresando hacia la rama descendente de Henle. Si esto es 400, esto va a igualar al líquido tubular de la rama descendente a 400 miliosmoles. Ese es el tercer paso. ¿Y esto cómo se iguala? Gracias a que la rama descendente de Henle, como dice acá, reabsorbe agua. Si se reabsorbe agua desde del líquido que fluye a través de la rama descendente, pues la concentración de solutos acaba a aumentar y de esa manera se equilibran ambos compartimientos. Tercer paso. Cuarto paso es que el líquido sigue fluyendo, ¿no?, por el asa de Henle, tanto en su rama descendente al ascendente, y y nuevamente ingresa el líquido tubular filtrado desde el glomérulo capilar con 300 miliosmoles. En este caso, este nuevo líquido va a empujar a este líquido del asa de Henle, muy bien, como dice acá, empuja el líquido tubular hacia la rama ascendente. ¿Para qué? Para que éste siga reabsorbiendo más cloruro de sodio y potasio. Como vemos acá en el quinto paso, se reabsorbe mayor cantidad de solutos y la osmolaridad del intersticio medular ya no genera 500 miliosmoles de osmolaridad, habiendo un gradiente de 200, como en este caso. A ver, ¿recuerdan acá? Acá, ¿no es? Acá fluía el líquido tubular y se reabsorbía sodio, cloro, potasio, se generaba una diferencia de 200 entre intersticio medular y líquido tubular, siendo que el intersticio medular subía a 400 miliosmoles. Ya en este paso, como vemos, va a haber una diferencia también de 200. Acá la osmolaridad ya no es 200, es 300 y sube acá a 500. En el sexto paso tenemos que estos 500 se van a igualar con el líquido tubular de la rama descendente de Henle, ¿no? Se igualan gracias a que este lado va a reabsorber no solutos, sino va a reabsorber agua y se iguala a 500. Luego lo que pasa es que entra nuevo líquido tubular, muy bien, y nuevamente se reabsorben solutos en la rama ascendente, se igualan en la rama descendente, y poco a poco, miren cómo la osmolaridad del plasma aumenta, perdón, la osmolaridad del intersticio medular aumenta a 1200 miliosmoles. Entonces, este es un efecto multiplicador, muy bien. Un efecto multiplicador, ¿para qué? Para convertir el intersticio medular en hiperosmótico. De esa manera, cuando el intersticio medular se vuelve hiperosmótico, pues se va a poder concentrar también lo que es la orina, ¿no? Miren cómo vamos a añadir a sus compañeros. Denme un momento. Ya. De esta manera podemos observar cómo cuando el líquido entra en el asa de Henle, ¿no?, se va volviendo más hiperosmótico, ¿no? Miren cómo se va volviendo hiperosmótico. De esa manera se puede concentrar la orina. Muy bien.
Otro mecanismo para concentrar la orina, hasta ahí está claro porque generalmente esta parte es la más difícil de entender. ¿O quisieran que repita nuevamente? Una de dos más, doctora. Ya, dale. Mm, El objetivo del sistema de contracorriente y multiplicador, así se llaman, es volver la médula hiperosmótica. Aquí tengo un vaso recto, muy bien, acompañando al asa de Henle. Y este espacio en blanco llegaría a ser el intersticio medular, ¿no? El espacio entre los túbulos. Si yo tengo acá 1200 miliosmoles en el intersticio medular, se tiene que igualar con este compartimiento haciéndolo también hiperosmótico. De esa manera, uno cuando tiene, ¿no? Por ejemplo, inaccesibilidad al agua, orina muy concentrado y poco, ¿no? De color más oscuro. Eso es gracias a este sistema multiplicador de contracorriente. Nuevamente, recordar que el líquido que ingresa al asa de Henle va a ser el líquido que proviene del túbulo proximal y el túbulo proximal va a tener la misma osmolaridad que el plasma que se está filtrando previamente. La osmolaridad del plasma es de 300 miliosmoles por kilogramo, no por litro, ¿no es cierto? Este líquido en primera instancia va a fluir, ¿no? Por el asa de Henle hasta el túbulo distal y va a estar en equilibrio con el intersticio medular que en primera instancia tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles. Ahora, en una segunda fase, lo primero que va a actuar, ¿qué es? La bomba de sodio y potasio, ¿no? 2-cloro. La bomba de sodio, potasio, 2-cloro, que lo que hace es reabsorber solutos en la rama gruesa hacia, déjenle, hacia el intersticio medular. Esta reabsorción de solutos va a permitir que se genere una diferencia de concentración de la osmolaridad, una diferencia de osmolaridad. Como se van a reabsorber más solutos al intersticio medular y no se va a reabsorber agua en esta parte, pues el intersticio de 300 miliosmoles que tenía de osmolaridad va a subir a 400. Ahora, en una tercera parte, estos 400 del intersticio medular se van a equilibrar con el líquido de la rama descendente. ¿Y cómo se va a equilibrar? Gracias que en la rama descendente se reabsorbe agua. Entonces, se va a reabsorber agua desde el túbulo hacia el intersticio medular, desde el túbulo descendente. De esta manera equilibramos, gracias a tener como principal factor al intersticio, equilibramos la osmolaridad entre el líquido tubular y el intersticio, a 400 en este caso. Es la tercera etapa. ¿Y gracias a qué? A que acá se reabsorbe agua. En una cuarta etapa vemos cómo, sabemos que el líquido no es estático, vemos que este se va moviendo constantemente desde el túbulo distal desde el túbulo proximal al túbulo distal. El nuevo líquido que ingresa al túbulo proximal, pues eh, tiene la misma osmolaridad que la del plasma. Entonces entra nuevo líquido tubular con 300 miliosmoles y va empujando a este líquido que está más amarillito, ¿no? Que está hiperosmótico, como en el previo paso, ¿no? Ese es el cuarto, muy bien. Ahora, en el quinto paso, vemos cómo se sigue reabsorbiendo sodio, 2-cloro y potasio en la rama ascendente de Henle y generando una diferencia de osmolaridad, un gradiente de osmolaridad de 200. Este nuevo líquido que empujó acá, ¿no? Hace que se diferencie entre 300 con 500, una diferencia de 200 miliosmoles por kilogramo, haciendo que el intersticio de 400 que previamente estaba, ¿no? En estos pasos, acá, acá, ¿no? Ya suba a 500 y acá llegue a 300 miliosmoles.
Entonces, de esta manera, el intersticio medular ha subido su osmolaridad de 400 a 500. En el último, bueno, no el último, en el siguiente paso, esta osmolaridad de 500 del intersticio medular se debe equilibrar con la osmolaridad del líquido de la rama descendente. ¿Cómo se equilibran? Porque acá se va a reabsorber agua. Y ahora el líquido tubular también ya tiene 500 miliosmoles. En el siguiente paso vemos cómo entra nuevamente el líquido tubular al túbulo proximal, luego a la rama descendente y ascendente, y poco a poco los anteriores pasos se multiplican hasta llegar a una osmolaridad de 1200 miliosmoles. Esa es la explicación del sistema de contracorriente, que en el texto lo explica también, pero a veces es un poquito difícil de entender. Muy bien. Ok. Vámonos con la siguiente parte, que es, esto ya hemos visto, el control del ADH. La ADH actúa en puntos específicos. Túbulo distal, que es este, y conducto colector cortical. Muy bien, la ADH actúa en el túbulo distal y en el conducto colector cortical. Acá está la corteza. ¿Qué es lo que hace la ADH? La ADH va a actuar en estos niveles sobre unos receptores llamados receptores de vasopresina. La ADH tiene otro nombre que se llama vasopresina. ¿Qué pasa con la ADH? Va a reabsorber agua desde el túbulo distal al conducto colector y el conducto colector al intersticio medular. Si se reabsorbe agua, acá la concentración de solutos en el líquido tubular va a aumentar. De esa manera nosotros podemos concentrar la orina. Y, por ejemplo, en ciertas circunstancias, si no hubiese ADH, entonces no se va a reabsorber agua a este nivel ni a este nivel. ¿Cómo estaría la orina? ¿Concentrada o diluida? La orina estaría diluida. ¿Qué condiciones pueden inhibir la hormona ADH? Cuando uno toma bastante agua, ¿no? 3, 4 litros de agua, orina más diluido, ¿no? La ingesta abundante de ADH va a bloquear, perdón, la ingesta abundante de agua va a bloquear a la ADH. Muy bien. Otro, por ejemplo, cuando se ingiere alcohol, ¿no? La ADH es bloqueada, ¿no? Y por eso cuando una persona ingiere alcohol, orina mayor cantidad de volumen. Muy bien. En este segmento también debemos hablar de otro mecanismo, que es la recirculación de la urea. La recirculación de la urea nos permite también tener un intersticio hiperosmótico. ¿Eso cómo se realiza? La urea se reabsorbe en un 50% a 60% en el túbulo proximal. Muy bien. Ya se reabsorbe en un 50%. Entonces, cuando pasa a la rama descendente de Henle, queda 50% de urea. Ahora, ¿qué sucede acá? Aquí tengo, por ejemplo, el segmento cortical de la nefrona, el segmento medular externo y el segmento medular interno. En el segmento medular interno, en el conducto colector medular, existen unos transportadores, los transportadores UT o transportadores de urea de tipo A1 y de tipo A3. Muy bien. Estos transportadores de tipo A3 reabsorben urea. Como ven acá, la urea se va a reabsorber en el conducto colector medular, se reabsorbe, muy bien, se reabsorbe y se vuelve también más hiperosmótico la médula. Por eso se la conoce a la urea como un soluto osmóticamente activo. Muy bien. Ahora, esta urea que está reabsorbida desde el conducto colector hacia el intersticio medular no se va a quedar estático.
va a pasar otra vez a la rama, bueno, al asa de Henle. Muy bien. Pasa nuevamente al asa de Henle, se secreta nuevamente y otra vez circula al túbulo distal, llega al conducto colector cortical y luego al medular y se reabsorbe nuevamente. De esta manera hay un flujo continuo de la urea, ya haciendo que la médula se reabsorba, en la médula se reabsorba la urea. ¿Listo? Eso se llama como recirculación de la urea. Como dice acá, es absorbida desde el conducto colector medular al intersticio. Esta urea difunde hacia el asa fina de Henle y después pasa a través de los túbulos para luego reabsorberse por el conducto colector. Como había mencionado, los vasos que irrigan a las ramas a las asas de Henle se va a conocer como vasos rectos. Estos vasos rectos, al igual que el intersticio medular, van a aumentar su osmolaridad hasta 1200 en el asa de Henle, pero a medida que van llegando al túbulo distal, vuelven a su valor casi real o casi normal de 300 a 350 milimoles por litro. Pasamos a lo que es el control de la osmolaridad plasmática. Recordemos que la osmolaridad plasmática tiene 300 milimoles por litro y el sodio plasmático es entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Tenemos la fórmula de la osmolaridad plasmática que es 2 sodio por el BUN dividido entre 2.8 más la glucosa sobre 18. ¿Cómo es que nuestra osmolaridad plasmática entre diferentes circunstancias se mantiene en este valor? Gracias a un sistema osmorreceptor de ADH y el mecanismo de la sed. El sistema osmorreceptor del ADH funciona de la siguiente manera. Tenemos 3 zonas de estimulación. La zona osmorreceptora, la región anteroventral del tercer ventrículo y la zona baroreceptora. La zona osmorreceptora corresponde en el sistema nervioso central al hipotálamo anterior. Muy bien. En el hipotálamo anterior van a tener unos sensores que va a determinar, ¿no?, lo que es la concentración y la osmolaridad de la sangre. Por eso se los llaman, ¿no?, osmoreceptores a este nivel. En el hipotálamo anterior vamos a tener osmoreceptores. Si la osmolaridad plasmática sube más de 300, ejemplo 350, 380, en el hipotálamo anterior se va a liberar la hormona antidiurética y esta se va a almacenar en el lóbulo posterior de la hipófisis o también llamada neurohipófisis. Ojo con eso. La ADH es una hormona que se produce ¿dónde? En el hipotálamo. Muy bien, en el núcleo supraóptico y paraventricular. Pero se almacena en la neurohipófisis, no se produce en la neurohipófisis. Esa es una gran diferencia. La neurohipófisis solo sirve como un órgano de almacenamiento para la ADH y otra hormona que se llama oxitocina. Y la ADH lo que va a hacer es actuar en el tubo distal y conducto colector. De esa manera va a reabsorber mayor agua y la osmolaridad plasmática que habíamos dicho que estaba en 350, 380, va a tratar de bajarla al reabsorberse más agua en el riñón. Muy bien. Otra región es la región anteroventral del ventrículo. Muy bien. Que también tiene otros osmorreceptores, pero no tiene tanta relevancia como el hipotálamo anterior. Y otro segmento en la zona donde se encuentra esta zona baroreceptora en el callado aórtico y también tenemos los reflejos cardiopulmonares. Estos van a detectar los cambios de presión arterial, por eso se llama zona baroreceptora. Baro significa presión. Por ejemplo, ante un ascenso de la osmolaridad plasmática también puede aumentar la presión arterial y si aumenta la presión arterial, pues hay que tratar de bajarla mediante diferentes mecanismos nerviosos.
Aquí tenemos cómo funciona la ADH. Como les decía, si es que existiese un aumento de la osmolaridad de más de 300, eso se podría dar, por ejemplo, en caso de deficiencia de agua, por ejemplo, en las huelgas de hambre. En las huelgas de hambre, ¿no? Que no se ingiere nada ni agua, va a haber deficiencia de agua. ¿Qué sucede con la osmolaridad plasmática? Aumenta la osmolaridad extracelular o del plasma. Esto estimula a los osmorreceptores centrales del hipotálamo, aumentando la secreción de ADH y liberando mayor ADH de la hipófisis posterior o neurohipófisis. De esta manera, la ADH va a circular en la sangre, va a aumentar su concentración y la ADH cuando llegue al riñón va a aumentar la permeabilidad al agua en túbulos distales y conductos colectores. Esto va a permitir mayor reabsorción de agua y no se va a eliminar agua por la orina, se va a orinar mucho más concentrado. Al reabsorberse mayor agua, pues la osmolaridad que estaba elevándose va a tratar de disminuir. Muy bien. En esta tabla tenemos factores que estimulan la producción de ADH y factores que disminuyen la producción de ADH. Como ya vimos, el aumento de la osmolaridad plasmática estimula la producción de ADH. Otro factor es disminución de la volemia de sangre. Muy bien, disminución del volumen de sangre. Si una persona pierde sangre, pues está perdiendo también líquido, ¿no? Y entonces, para que nosotros podamos conservar el poco líquido que todavía nos queda en el cuerpo ante una pérdida de sangre, se va a liberar la ADH, evitando que el riñón secrete o elimine agua. Muy bien. Ahora, otro factor es la disminución de la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, se activan los vasoreceptores y se libera también ADH. El ADH, como les había mencionado, llamada antidiurética, también tiene otro nombre, que es el de vasopresina. Como su nombre ya lo dice, vasopresina es un potente vasoconstrictor. Entonces, ante descensos de la presión arterial, también se puede liberar ADH para provocar vasoconstricción arterial y aumentar la presión arterial. Otros factores son la náusea, la hipoxia y ciertos fármacos que nos aumentan la producción de ADH, como la morfina, la nicotina, la ciclofosfamida, nos aumentan la producción de ADH. Muy bien. Y los factores que inhiben la producción de ADH es prácticamente la disminución de la osmolaridad plasmática a menos de 300, el aumento de volumen de sangre, el aumento de la presión. Y otras sustancias que disminuyen la producción de ADH está como el alcohol, como les dije, la clonidina, que es un antihipertensivo, el haloperidol, que es un bloqueante de la dopamina, ¿no? Entonces, cuando hay estos factores, no se va a producir ADH y de esta manera una persona va a orinar en mayor cantidad de volumen. En el mecanismo de la sed podemos encontrar que está ubicado el centro de la sed en la pared anterolateral del tercer ventrículo. ¿Ya? Se encuentra en la pared anterolateral del tercer ventrículo. Dame un momentito. Un momento, por favor. Bueno, en el mecanismo de la sed nos encontramos que el centro de la sed está en la pared anterolateral del tercer ventrículo, muy bien, en el núcleo preóptico.
¿Cómo actúa esto? Cuando se incrementa la osmolaridad plasmática o disminuye lo que es el volumen de sangre arterial circulante efectivo, va a aumentar la sed y va a aumentar la liberación de ADH. El aumento de la sed va a incrementar el consumo de líquidos, muy bien, y la ADH va a disminuir el volumen de orina. De esta manera se va a disminuir lo que es el aumento de la osmolaridad previamente, ¿no? O también se va a incrementar el volumen de arterial circulante efectivo. Muy bien. Y aquí tenemos una tabla donde podemos ver factores que van a estimular la sed y aquellos factores que van a disminuir la sed. Factores que van a estimular la sed es el aumento de la osmolaridad, disminución de la volemia, disminución de la presión. El aumento de la angiotensina 2 también va a estimular la sed. Obviamente, la sequedad de boca estimula la sed. Y aquellos que reducen la sed está la disminución de la osmolaridad, aumento de la volemia, aumento de la presión, disminución de la angiotensina y la distensión gástrica. Acá tenemos lo que es esto ya es para acabar, esto ya son los trastornos para concentrar la orina. Muy bien. ¿Cuáles son los trastornos para concentrar la orina? Estos trastornos van a conocerse, por ejemplo, aquellos en los cuales la osmolaridad urinaria puede oscilar entre 50 a 1200 miliosmoles. En promedio, la osmolaridad de la orina es el doble que de la osmolaridad plasmática. La osmolaridad urinaria, entonces, en un promedio es de 600 miliosmoles, pero puede oscilar hasta 50 miliosmoles por litro, hasta 1200. Miren, una amplia variación. Tenemos dos patologías, la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. ¿En qué consiste la diabetes insípida central? Significa que no hay secreción de hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque se bloquea o hay una deficiencia en el hipotálamo de las células que producen la ADH, como les había dicho. ¿En qué parte del hipotálamo? En el hipotálamo anterior, en los núcleos paraventricular y supraóptico. Muy bien. Acá no se va a producir ADH. Y si no hay ADH, la persona va a orinar en grandes volúmenes de orina, 3, 4, 5, 6 litros. Entonces, ¿qué nos va a provocar una diabetes insípida central? Causas pueden ser genéticas o idiopáticas. Idiopáticas significan que no hay una causa exacta determinada. Y secundarias a que la presencia de tumores, traumas o golpes, infecciones del sistema nervioso central, granulomatosis, trastornos vasculares, el alcohol y enfermedades autoinmunes nos bloquean la ADH. Como les había dicho, el paciente va a tener grandes volúmenes de orina. Eso se conoce como poliuria. Y también va a tener polidipsia. ¿Qué es polidipsia? El aumento de la sed. El tratamiento en estos casos es darles vasopresina o ADH, y el fármaco conocido en el medio es conocido como desmopresina. Y la diabetes insípida nefrogénica significa que lo que es el túbulo distal y colector no van a reaccionar a la presencia de ADH, ya sea por falta de receptores, mutación del receptor de vasopresina a nivel tubular, pues va a haber ADH, pero no va a haber respuesta en el túbulo distal. Puede ser de causa familiar o puede ser secundaria a fármacos. Por ejemplo, el litio es un medicamento que se utiliza para enfermedades psiquiátricas. La democlociclina también puede provocar lo que es diabetes insípida nefrogénica. Hay causas mecánicas como el reflujo ureteral y una variedad de otras causas menos frecuentes. La causa, como les dije, es una mutación o una alteración genética en el receptor V2 en las causas de origen familiar. Este receptor V2, ¿no?, que se encuentra acá, no va a responder a la hormona diurética.
Y las otras causas incluyen mutaciones del canal de acuaporina o alteraciones de esta célula tubular. Por eso, en la diabetes insípida nefrogénica también va a haber poliuria. No es que no haya ADH, sí hay, pero no responde a la vasopresina y sus receptores no son funcionales. Muy bien, creo que eso es todo, sí. Hasta allí hemos concluido la parte de túbulos renales. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora no hay preguntas. Vamos a pasar ya a una parte, yo diría tal vez más práctica. ¿Cuál es esa? Llega a ser esto. Se ve, ¿no, chicos? Sí, doctor. Y ya. Vamos a pasar entonces a lo que correspondería, y esto ya es actividad práctica de la subsiguiente semana, que es el examen general de orina. Ya es una de las últimas partes de las teóricas, chicos, y prácticamente el examen general de orina es un estudio complementario que lo utilizamos no solo nefrólogos, sino lo utilizamos todos los médicos en general, por el que el examen general de orina no solo nos permite abordar enfermedades renales, o sea, no solo nos permite saber cómo están los riñones, nos permite evaluar diferentes tipos de aspectos del medio interno. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿no?, que tienen exceso de la glucemia, pues nos va a poder el examen general de orina demostrar que el paciente tiene aumento de la glucemia ya que va a tener glucosuria. O, por ejemplo, en enfermedades hepáticas se producen bastantes pigmentos biliares. ¿Cómo se va a manifestar esto? Obviamente los pacientes se ven amarillos, histéricos, pero también ya podemos ver alteraciones de pigmentos biliares en la orina. Nos permite evaluar procesos infecciosos, nos permite evaluar enfermedades autoinmunes y un sinfín de aspectos. El examen general de orina se conocía como la la biopsia renal de los países subdesarrollados, o en otras palabras, pobres. Para diagnosticar enfermedades del riñón, llamadas enfermedades glomerulares, se hace una biopsia renal, que la primera clase les dije cómo se hace. Pero este procedimiento requiere unos materiales especiales, un ecógrafo portátil, una aguja especial, un estudio histopatológico. Entonces, de alguna manera, llega a ser costoso, ¿no? En cambio, un examen general de orina, ¿no?, que nos muestra cosas bien básicas, es como una biopsia, pero de forma mucho más accesible económicamente hablando y también de la forma en la que se toma. ¿Ya? Entonces, es fundamental el examen general de orina. ¿Qué es la orina? La orina es el ultrafiltrado del plasma a través de la cual el riñón elimina los desechos tóxicos, ¿no? ¿Cuáles son estos desechos tóxicos? Fármacos, productos del catabolismo celular, electrolitos y agua. Un momento. Luego tenemos recomendaciones generales previas para la toma de la muestra de orina. Nosotros vamos a hacer esta actividad la siguiente semana. Esta siguiente semana es función tubular, pero ya para la subsiguiente todos van a traer muestras de orinas de pacientes teóricamente sanos y de pacientes enfermos. Muy bien. Entonces hay ciertas recomendaciones para tomar la muestra de orina. La primera, una de ellas, es la primera orina de la mañana.
La primera orina de la mañana, muy bien, porque esta debe estar bien sedimentada, con 8 horas de sedimentación mínimamente, y así vamos a poder concentrar células, cilindros o prácticamente tener una mejor muestra de orina. Hay que decirle al paciente que evite una ingesta abundante de proteínas o suplementos proteicos o alimentos que vayan a teñir la orina como la remolacha. No le podemos decir al paciente que suprima los medicamentos que toma, pero podemos preguntarle bien, ¿no? Si está tomando algún medicamento y ver si alguno de ellos puede teñir la orina, porque hay medicamentos que pueden cambiar la coloración de la orina. En cuanto al sexo femenino, ¿por qué va a ser una recomendación básica? Porque en condiciones fisiológicas hay, ¿no? Lo que es el ciclo menstrual, y cuando está una mujer con su ciclo menstrual va a tener sangre en la orina, y esa sangre no es patológica, es fisiológica, es normal. Entonces, si tenemos a una dama con su ciclo menstrual en curso, pues le decimos que se tome la muestra de orina una semana posterior a haber concluido su ciclo menstrual. Hay que tener en cuenta antecedentes de infecciones previas. Muchos pacientes tienen infecciones recurrentes de la orina y ya podemos saber a qué nos vamos a afrontar. También el paciente no debería haber realizado una actividad física por lo menos igual a unas 6 a 8 horas previas a la toma de muestra, porque hay un término que se llama proteinuria post ejercicio. Como ya habíamos visto, la proteinuria no es algo normal, ¿ya? Sabemos que las proteínas no deberían atravesar la barrera de filtración. Entonces, hay que decirle al paciente que no haya hecho ejercicio previamente, muy bien. Pero nosotros en la parte práctica en fisiología vamos a decirles, por ejemplo, se va a venir un estudiante con ayunas de 8 horas, un estudiante que tome bastante agua, otro estudiante que realice actividad física el día previo para ver los cambios que pueden existir ante estas circunstancias. Y obviamente el paciente se le dice que no ingiere alcohol, porque como hemos visto en las diapositivas previas, si ingiere alcohol la orina va a estar muy diluida porque se va a bloquear la ADH. Muy bien. Bueno, existen diferentes formas de recolectar la muestra de orina. La más conocida es... Perdón, deme un segundo. La más conocida es la recolección de muestras de orina a chorro medio. ¿En qué consiste esta? Lo primero que al paciente se le dice es que consiga que tenga un un frasco de recolección de orina de boca ancha y con una tapa herméticamente cerrada, ¿muy bien? Obviamente debe ser un frasco estéril. Actualmente para vender estos en las farmacias vale 2, 3 bolivianos. Bueno, antes valía 1 boliviano, pero ahora está 3, 4 bolivianos, muy bien. Lo primero que se debe hacer es pedirle al paciente que se lave bien las manos. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Ya sea en el varón o en la mujer, debe retraer muy bien en el varón lo que es el prepucio, en la mujer retraer los labios, muy bien, mayores, y evitar que la orina se contamine con esta región genital. Y lo que es el tipo de recolección a chorro medio, ¿en qué consiste? Que la primera parte de lo que vaya a orinar lo desecha en el inodoro. La segunda parte de lo que vaya de su primera orina recién lo toma como muestra, y la última parte de lo que está orinando lo desecha nuevamente al inodoro. Esa se conoce como recolección de la muestra de orina a chorro medio, ¿ya? Esto con el objetivo de evitar contaminar la muestra, porque la primera parte que sale de la orina va a estar en contacto con la región genital, está en la uretra anterior. Y sabemos que esta región es muy contaminada, ya sea en el varón o en la mujer, la primera parte también es contaminada. Entonces se llama a chorro medio. ¿Listo?
Ahora, ¿qué pasa si es un paciente que no puede eh, obedecer órdenes? Hablemos de niños, ¿no? Lactantes o personas que tienen una discapacidad mental o pacientes que están en un estado inconsciente con pacientes hospitalizados. Entonces lo que se hace es la colocación de una sonda vesical, ¿no? Que es poniendo un catéter a través de la uretra que llega a la vejiga, ¿no? Esto es mediante un sondaje vesical o, ¿no? En caso de que no se pueda hacer el sondaje, pues hacer una punción suprapúbica. ¿Por qué suprapúbica? Porque estamos encima del pubis y se punciona la vejiga. Esto también es conocido como talla vesical. Muy bien. Estas son las otras dos formas de tomar muestra de orina. Sondaje vesical o punción suprapúbica. En los lactantes, los pediatras anteriormente utilizaban estas que son bolsitas recolectoras, ¿no? En los niños, los que están lactando todavía, ¿no? Las bolsitas porque ellos... De momento... Ya, perdón, disculpas. Ahora sí, en los lactantes antiguamente se ponían, ¿no? Estos métodos son bolsitas recolectoras en la región genital porque no se puede controlar, ¿no? Eh, la diuresis que vayan a tener ellos, ¿no? Actualmente hay mucha discusión para realizar esta recolección de muestra porque dicen que contamina igual la muestra, ¿no? Y varía. Ya, a ver, ¿qué más es? Bueno. mm, eh, Deme un momento. Ujú. Bueno, la otra parte es cómo sabemos que se toma una muestra adecuada. Muy bien. Y lo que debemos ver es que la muestra adecuada debe ser evaluada en la siguiente hora, o sea, en 1 hora a 2 horas máximo, y debe estar refrigerada de 4 a 8 grados centígrados. Muy bien. Si nosotros no llegamos a llevar la muestra en las próximas 2 horas, pues debemos refrigerarla de 4 a 8 grados centígrados hasta por 4 horas y eso nos permite no tener un tiempo más amplio para llevarlo al análisis. Ya antes de analizarla debe estar a temperatura ambiente. Si la muestra no se analiza en ese tiempo que se mencionó, pues vamos a tener contaminación con bacterias, vamos a tener deterioro de varios de sus componentes, vamos a tener destrucción de glóbulos rojos y blancos y desintegración de los cilindros. Muy bien. Y bueno, ya entrando más en tema y con lo que vamos a quedar acá, el examen de orina tiene 3 componentes: el examen físico, el examen químico y el examen de sedimento. El examen físico es la evaluación de las características físicas de la orina, el examen químico es la evaluación de las sustancias químicas que tiene la orina y el examen de sedimento es la evaluación del sedimento de la orina una vez que se han centrifugado la orina en tubos de ensayo. ¿Recuerdan como, por ejemplo, la práctica de hematócritos? Se centrifuga la muestra
para saber el hematócrito, y lo que queda en el fondo, en este caso de la orina, se analiza al microscopio. Por eso se le llama examen microscópico o de seguimiento. Muy bien. Entonces, es hasta esta parte donde vamos a quedar el día de hoy. El día lunes vamos a continuar con lo que es ya el examen general de orina. Es un tema bastante amplio, ¿ok? Y nos quedaría un par de clases nada más la siguiente semana. Ya estaríamos concluyendo esta parte de fisiología renal. Y bueno, y si es que es posible, pues ya pueda retornar todo a la normalidad y poder realizar lo que se les había prometido, la ecografía renal, ¿no? Que no hemos podido hacer estos días. No sé si tienen preguntas, dudas, sugerencias. No, todo está bien. ¿Está bien? No he logrado escucharles. ¿Todo bien? Sí, doctor, todo está bien. Ya. Bueno. Eh, Vamos a estar comunicándonos vía WhatsApp con su representante, o hay personas también que me han escrito para confirmarles esto del hospital. Voy a tratar de organizarles muy bien, porque como somos muchos, a veces no quisiera ver quiénes están animados y en base a eso organizarlos para que puedan acompañarme, ¿ya? Espero que bueno, haya sido de provecho este tema. En realidad ya la siguiente semana vamos a ver la parte de orina, un tema práctico, ¿ok? Sí, doctor, está bien, gracias. Listo, que Muchas tengan buen gracias. día. Chao, chao. Hasta luego.